Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Hoy vinculado al análisis fundamental. Estamos a una semana, bueno, es que una semana estamos realmente entusiasmados porque esta semana va a causar demasiada volatilidad. La semana pasada fue un poco técnica, digamos que la gran sorpresa fue el día viernes, después de la decisión de tipos de interés de Europa. Hubo una descorrelación en los mercados, pero no fue más allá de una simple descorrelación. Hoy, en esta semana, tenemos mercados complicados, mercados que seguramente van a hacer mover muchísimo las tendencias y vamos a ver qué podemos esperar de cada uno de esos, ¿no? Entonces, antes en contexto, para las personas que nos están siguiendo desde hace tiempo y para las personas que pues nos están siguiendo desde el día de hoy, esta semana, este mes es el mes más fuerte porque se va a hablar sobre los tipos de interés. Y el tipo de interés, pues como ustedes muy bien saben, pues puede elevar o disminuir el precio de una divisa y consigo a las acciones. Se estimaba que tanto en Europa como en Estados Unidos el tipo de interés sea constante, es decir, que no se aumente para poder llegar al tan anhelado pivote. Sin embargo, tuvimos datos contrarios. ¿Qué significa eso? Que el tipo de interés como tal, pues no sucedió lo que estábamos esperando, ¿sí? En Australia y en Nueva Zelanda sí que sucedió que se mantuvo, pero en Europa la semana pasada aumentó el tipo de interés. Entonces eso fue, digamos que una noticia que no aguardábamos, no sabíamos cómo abordarla y el mercado generó pues movimientos contrarios. Ahora bien, esta semana yo creo que va a ser la más fuerte, si bien es cierto, la política monetaria de alguna forma es globalizada, porque pues todos los países del mundo tienden a tener circunstancias, en especial las potencias, circunstancias similares, pero en esta región, en este preciso momento, están tomándose políticas monetarias contrarias. Como les había mencionado, en Nueva Zelanda y en Australia se está manteniendo el tipo de interés y se está generando este anhelado punto pivote, pero en Europa no. Y ahora la sorpresa del caso, pongámoslo así, ¿no? Es qué va a pasar en Estados Unidos. Vamos a hacer un poco de modelos econométricos. Realmente, em, económicamente hablando, debería generar un constante el tipo de interés, debería generar un pivote el tipo de interés, pero esto ya va más allá de los datos económicos, realmente va desde las perspectivas que deben tener la Reserva Federal. Como ustedes saben, pues ellos tienen información privilegiada de alguna forma, que no lo utilizan, bueno, no sé si lo utilizan realmente para las inversiones, pero lo que sí nos va a interesar, lo que sí puede llegar a tener un punto de partida, es que el mercado va a agitarse bastante y va a tener de alguna forma un punto de partida hacia dónde dirigirse, ¿ok? Hoy les anticipo que hoy es el día más tranquilo en bolsa. Los demás días va a ser días fuertes, días que el mercado como tal va a generar fuertes movimientos en el mercado y en función de eso el mercado podría dirigirse hacia puntos de partida no relevantes. Bien, hoy lunes 18 de septiembre, en primera instancia tenemos festividad en Japón. Va a haber algo de volatilidad en la sesión asiática, no demasiada, debido a que de manera general la sesión asiática no es tan volátil, ¿sí? De manera general no es tan volátil la sesión asiática, pero en la sesión, además de que no sea volátil en este caso, vamos a observar que el mercado se encuentra, una buena parte del mercado está en feriado, entonces eso hace que el mercado sea mucho más lento. Debido a ese feriado, la recomendación sería no invertir, no operar. Lógicamente no deberíamos operar en el australiano, pero en el yen japonés. Sí, además de que es una sesión un poco lenta, no ortodoxa, hay feriado, entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Después de eso, si ustedes observan, digamos que la noticia más relevante del momento fue en las nuevas viviendas de construcción y el índice de materias primas, en este caso de Canadá, pero eso afecta directamente al dólar canadiense. Ahí tuvimos algunas comparecencias, en este caso de miembros del Banco Central de Europa, nada fuera de lugar, nada importante realmente, el mercado como tal como más bien ustedes se pueden dar cuenta, se ha quedado completamente quieto, entonces no ha habido gran movimiento realmente, ¿sí? Después de eso, noticias americanas no existieron y estamos a 22 minutos de las actas de la política monetaria del Banco Central de Europa, pero como ya les había mencionado, pues hace 2 semanas se mantuvo el tipo de interés. Vamos a ver qué tipo de movimientos puede tener
estas actas de la reunión de política monetaria. Bien, de todas formas, esto no creo que cause gran volatilidad. El mercado seguramente se va a estancar hasta el día de mañana. Entonces, hoy era el día más tranquilo en bolsa realmente, sí. Entonces, en función de eso, vamos a continuar con los siguientes días. El día de mañana ya comenzamos lo fuerte, porque ya comenzamos en primera instancia con datos de la inflación. Como ustedes muy bien saben, pues todos estos datos de alguna forma pues terminan dándonos la guía de hacia dónde puede dirigirse el mercado, ¿sí? Y también en función de eso nos dicen si es que el aumento o la disminución del tipo de interés fue una decisión correcta. En este caso, lógicamente, como estamos hablando de la Unión Europea, pues el IPC sí que nos interesa saber si es que fue o no fue correcto. ¿Qué tenemos? Como ustedes pueden ver, tenemos datos del IPC a las 4 de la mañana, va a generar mucha volatilidad en el euro, entonces hay que tener mucho cuidado. El euro muy probablemente sufra depreciaciones, ya están saliendo boletines económicos de la depreciación del euro, pero no depreciación porque la economía europea pues esté mal, bueno, además de que no estamos en el mejor momento, pero más que todo es por la apreciación del dólar americano, que se estima que se va a venir muy pronto. Bien, entonces vamos a encontrar gran volatilidad a esta hora. Después de eso el mercado se va a enrangar. Vamos a encontrar algunas comparecencias desde Alemania, ninguna volatilidad. Y el dato más fuerte de la mañana en la sesión americana va a ser los permisos de construcción. Esos permisos de construcción van a generar fuerte volatilidad en todos los instrumentos americanos, incluyendo las acciones. Entonces, pongamos atención, ¿no? Y también cabe destacar en este punto que ya se está acabando el horario más bien ya se acabó el horario de verano, pero aún no se traslada el uso horario, que significa que aún las bolsas están saliendo tarde, por decirlo así, eso de las 9:30, en el caso americano. Pero aproximadamente en un mes y medio, si no estoy mal, muy pronto las bolsas van a cambiar de horario y van a iniciar a las 8:30 las operaciones. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Al momento de operar, por favor, ¿sí? Diego me pregunta, muy buenas noches, una pregunta, por favor. Diego dice, ¿los permisos de construcción en qué forma afectan al mercado? Generalmente todos estos datos son datos que aportan al Producto Interno Bruto, ¿sí? Cuando tienes un valor mayor a lo esperado, que implica que tienes un mayor PIF. Si tienes un mayor PIF, eso favorece a la divisa, es decir, deberías tener un dólar mucho más elevado. ¿Ya? Si tienes menos permisos de construcción, eso significa que tienes un menor Producto Interno Bruto, o más bien la expectativa de un menor Producto Interno Bruto, y eso hace que la divisa se debilite como tal, ¿sí? De todas formas, las noticias, a pesar de que va a generar volatilidad, no va a generar tendencias, porque el día miércoles tenemos decisión de tipos de interés. Entonces, como ustedes saben, antes de los tipos de interés, este tipo de noticias generan enrancamiento, ¿ok? Es decir, subirá con fuerza y luego caerá por las mismas, ¿ya? O subirá con fuerza y se quedará estancado hasta los tipos de interés, o caerá. Entonces, hay que tener cuidado en este tipo de noticias. Más que todo, no por la volatilidad que puede ofrecer. Yo creo que va a ser una volatilidad media, la verdad, no creo que sea tan fuerte, pero más que todo, yo creo que porque el día miércoles hay tipos de interés. Y si te quedas atrapado en la operación, el tipo de interés te puede sacar tranquilamente del mercado. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con la noticia. Insisto, no por su volatilidad, sino porque viene de volatilidades más elevadas. ¿Ok? Entonces, eso respecto al tipo, a los permisos de construcción, ¿no? No olvides, un dato mayor implica un mayor Producto Interno Bruto y por ende la apreciación de la divisa pues se favorece. ¿Ok? Bien, vamos a ver que aquí hay más noticias. ¿A qué se refiere los permisos de construcción? ¿Por qué generaría volatilidad y en qué instrumentos? Bueno, ya mencioné por qué generaría volatilidad, ¿no? Porque hay una correlación directa con el PIB, es decir, el Producto Interno Bruto, y el Producto Interno Bruto en este caso es un indicador atrasado del mercado, ¿ya? Obviamente, si tienes un mayor PIB, o sea, una mayor producción en los últimos 3 meses o mensualmente, dices que la economía está creciendo, ¿ok? Entonces, de esa forma directamente se genera volatilidad. ¿En qué instrumentos? Pues en este caso, si estamos hablando de los permisos de construcción de Estados Unidos, va a afectar a todas las paridades que vaya contra la divisa. En este caso, a todas las materias primas les debería afectar, porque todas las materias primas tienen correlación directa con las divisas, uno. Dos, debería afectarle ¿cómo se llama? Al oro, que también es parte de la materia prima, pero como activo de refugio, a todas las divisas que van contra, contra el dólar, por ejemplo, el euro, el yen, la libra, etcétera.
debería afectarle, lógicamente, tiene que afectar al sector de construcción, es decir, afectaría en este caso a ciertas empresas del Dow Jones, y el Dow Jones, como tiene correlación pues, con los demás índices, también le va a afectar al Nasdaq, al S&P 500. Entonces, al final, esta noticia va a terminar afectando a todo el mercado, pero insisto, no va a ser una noticia como que me vaya a marcar tendencia. Va a ser una noticia más bien de arrancamiento, de mucha volatilidad, es decir, de mechas, y probablemente se estanque hasta el día de miércoles que tenemos los tipos de interés. ¿Ok? Me dice, buenas noches, perdón por la tardanza, no te preocupes, sin ningún problema. Diego dice, una pregunta, por favor, claro, dime. No solo se llama, preguntaste. Perfecto. Bueno, a ver, entonces, bueno, si hay más dudas, pues, me escriben en la cajita o me interrumpen sin problemas, ¿no? Bien, permisos de construcción. Perfecto, generaría volatilidad, insisto, la volatilidad, bueno, para hacerles un ejemplo de una curva, debería ser, la volatilidad que deberíamos esperar debería ser algo así. Si el rango está alcista, de cualquier precio debería ser mechas, algo así. O subir y estancarse todo el día, o caer y estancarse. Entonces, como tienes básicamente tres casos de probabilidad, ¿qué tienes que hacer? Básicamente mantenerte neutral, ¿ya? Porque no tiene sentido que inviertas si no sabes si va a ser esto, esto o esto. Bien. Aunque de forma general, según los últimos datos del Producto Interno Bruto y todo lo que has estado observando, se debería esperar un dato menor a lo esperado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una de las premisas de los tipos de interés que se deberían estancar si es que la economía se achica, el empleo también se achica y la inflación se achica. Y los datos pasados y las expectativas anteriores al mercado, pues nos han mencionado eso, ¿no? Que la economía como tal se ha estado encogiendo, que el desempleo se ha disparado. Entonces, puede ser una consecuencia de los permisos de construcción, porque estamos hablando del mes de agosto, ojo, ¿no? Ahora bien, al 100% confiable, no. ¿Por qué? Porque por algo es que no estamos tan seguros de que vayan o no subir el tipo de interés. Si estuviésemos completamente seguros, ahí pues ahí sí les dijera, ¿saben qué? No, no va a ser de esa forma, pero como no tenemos esa seguridad, entonces de momento sí nos mantendríamos al margen, pero con una alta probabilidad que los permisos de construcción sí puede en este caso sea, salir menor a lo esperado. Y si sale menor a lo esperado, pues perdería valor como tal el dólar, ¿ok? Bien, después de eso, nuevamente noticias fuertes, pero en este caso del dólar canadiense, se van a vincular netamente a los datos del IPC. Nuevamente se va a hablar de la inflación. Insisto, el día de hoy, lunes, fue el único día tranquilo en bolsa, el único. De aquí se vienen días fuertes, ¿ya? De hecho, yo diría que hasta el día viernes va a ser un día bastante pesado. Ya, esta semana va a ser bastante movida. Y después de esta semana, otra vez los mercados se van a enrangar. No enrangar, sino más bien van a coger tendencia. Entonces, ¿qué tenemos? Datos del IPC en Canadá. Nuevamente, vamos a ver qué datos podrían llegar a tener la inflación en estos momentos para saber qué es lo que puede llegar a pasar con el tipo de interés canadiense, que también es una métrica importante porque pues, es vecino americano, es decir, es vecino de Estados Unidos, y nos puede dar un dato un poco más confiable de lo que podría llegar a pasar en este caso con la economía americana. Bien, entonces, esa parte también es importante que podamos revisar, más no como inversión directa, pero sí como un dato a tomar en cuenta. Diego me dice, ¿cómo podemos complementar nuestros análisis con los datos estacionales? Tenemos que, bueno, inicialmente lo que tienes que sacar es un dato econométrico, ¿no? O sea, te va a dar como que básicamente un manualcito. Lo que tienes que hacer es dirigirte a una economía, ¿ya? Entonces, en este caso, como estamos verificando la economía americana, eh, 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 ya, te vas a la economía americana, permisos de construcción. Te vas a Estados Unidos, das un clic acá y eliges el dato al que pertenece. Entonces, como les había dicho, permisos de construcción aporta directamente al PIB. Entonces, ¿qué sucede? Me voy al GBPD, anual, la tasa de crecimiento. Bien, anual o el siguiente. Bien, después de eso tienes que lanzar un pronóstico, porque lo que te interesa a ti no es la descripción del pasado, sino el pronóstico. Bien, forecast. Y aquí puedes observar en este caso el mercado de manera general. ¿Ya? Este es el mercado de forma general. Y aquí te da un pequeño resumen, ¿no? Dice, la tasa de crecimiento de Estados Unidos tiene una expectativa de 5,9% en lo que va del último cuarto, según los modelos econométricos de Trading Economics, y estos modelos son
basados en los datos de la Reserva Federal. Bien, entonces ahí tienes como el primer eje, tienes una cierta relación. Ahora, si quieres apegarte más, como te digo, si tu interés en este caso es netamente averiguar el sector construcción, cómo le ha ido en función de los permisos, te vas a Producto Interno Bruto segregado, que está en la parte de acá, en la columna de acá, y aquí dice, no, mira, Producto Interno Bruto de construcción. Entonces, vamos, hacemos la misma fórmula, damos un clic en Producto Interno Bruto de construcción, bien, y lanzamos nuevamente un forecast. Bien, entonces, ¿qué te dice básicamente? Que hay una estacionalidad, en este caso, bajista en el tema de construcción, a diferencia del Producto Interno Bruto, perdóname, que tiene un crecimiento. Entonces, ¿cómo se puede concluir esto? Que la economía americana tiende a expandirse, pero ciertos datos de los ciertos sectores en la economía no. ¿Cuáles son esos sectores? Los datos de la construcción. Entonces, claro, no te va a decir con exactitud cuáles son los permisos, porque no hay modelo, bueno, no hay modelo en esta página econométrico de eso. Si tuviéramos bloomberg.com, se pudiera, ¿ya? Pero con este dato lo que podemos concluir o tendríamos un escenario que el más probable es que los permisos de construcción se achiquen. ¿Por qué? Porque la zona de construcción es una zona deprimida a pesar de la expansión del PIB. Ahora bien, si ya tienes estos datos econométricos, que digamos que es lo más difícil del asunto, encontrar el fundamento de, lo que tienes que hacer es dirigirte a los instrumentos. Es decir, puedes hacer dos cosas. Si tú quieres invertir en acciones de construcción, puedes elegir las acciones, digamos, más líquidas y comprarlas en el largo plazo, porque obviamente si están deprimidas, sus precios serán baratos. Esa es la primera opción. La segunda opción es que puedas vender acciones deprimidas, porque pues si tienes una perspectiva negativa, puede hacerse eso. O la tercera, especular con el dólar. Es decir, ya tienes una perspectiva de lo que podría llegar a pasar. Un achicamiento en el sector de la construcción, eso va a hacer que el dólar americano en el corto plazo pierda valor, y si eso pierde valor, ¿qué implica? Que deberías ir contra el dólar americano. Es decir, comprar, por ejemplo, oro, comprar petróleo, ya se me ocurre, ya en el corto plazo, ¿ya? Es una forma, entonces aquí pues más bien no una, sino te he dicho muchas formas. Puedes invertir en acciones de construcción, puedes hacer ETFs, puedes ir en contra de las acciones de construcción, o puedes simplemente vincularte a un índice como el Nasdaq, como el Dow Jones, como el S&P o una materia prima, ¿ya? Entonces son algunas de las formas en las que debemos tomar en cuenta. Ya, me dice, debemos considerar las estacionalidades de los índices más importantes como referencia, por ejemplo, el Nasdaq. Sí, pero no olviden una cosa, verán, hay una correlación inversa. Y a la correlación inversa es que cuando tú tienes un dato como el Producto Interno Bruto, a veces genera de forma inversa con los índices bursátiles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes menos Producto Interno Bruto, por decirlo así, tienes un menor Producto Interno Bruto, ¿qué sucede? Te fomentan la economía, ¿no? ¿Cómo te fomentan? Disminuyendo el tipo de interés. Y si disminuyen el tipo de interés, las empresas crecen. Entonces, si te das cuenta, hay una correlación inversa. Es decir, el PIB cae, pero las empresas crecen. ¿Pero por qué crecen? Si es que el PIB está cayendo. Crecen porque se está inyectando, en este caso, unidades monetarias. ¿Ok? Entonces, tienes que observar qué fenómeno económico básicamente está explicando el dato del SIP. Así como en este caso te acabo de explicar una correlación inversa, también puede ser una correlación directa. En este caso, en este preciso momento, la correlación va a ser directa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la perspectiva de los tipos de interés. No estamos hablando de que ya subieron o van a subir. No, estamos hablando de la perspectiva de que probablemente se estanque. Entonces es muy importante en este caso el dato estacional de la construcción. Me hago entender, pero no es que es una fórmula que vas a aplicarla todos los meses, no, porque la economía es cambiante y básicamente obedece a la coyuntura actual. En otras palabras, lo que estamos viendo hoy, en este momento, tranquilamente el otro mes puede cambiar dependiendo, primero, si es que subieron o no subieron el tipo de interés y segundo, del discurso del presidente de la Reserva Federal. Si el presidente de la Reserva Federal lanza un discurso bastante abierto a aumentar el valor del dólar, todo cambia. O si es que el presidente de la Reserva Federal lanza un discurso restrictivo al aumento del valor del dólar, todo cambia, ¿ya? Entonces, sí te sirve como referencia, ¿ya? Te sirve como referencia, pero más allá de cualquier cosa, lo que tú tienes que ver es la correlación, y la correlación siempre se va a modificar en función del contexto, todo el tiempo.
Ya es lo que les decía cuando empecé esta charla. El día viernes que subieron los tipos de interés en Europa, se perdieron las correlaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que el euro subió y también subió el oro, y eso no tiene sentido. Generalmente, perdón, y cayó el oro primero no, no, estoy hablando al revés. El euro cayó y subió el oro. Eso no tiene sentido, porque tienen correlaciones directas. Es decir, si el uno cae, el otro cae, pero el día viernes no pasó eso. El uno subió y el otro cayó. Entonces se rompió la correlación. ¿Por qué pasa eso? Porque hay noticias fuertes que hacen que los instrumentos se muevan de forma diferente. En este caso, una noticia fuerte son los tipos de interés. ¿Ya? Y eso pasa todos los años en el mercado. Por eso es que esta semana es muy importante analizar fundamentalmente el precio y básicamente si van a operar, hacer casi que scalping, porque hay mucha probabilidad que se rompa la correlación esta semana. Y cuando se rompen las correlaciones, las estrategias se vuelven corruptas. Es decir, la estrategia que seguimos no funciona, deja de funcionar. ¿Por qué deja de funcionar? Porque simplemente rompieron la correlación. Como rompes la correlación, lo que haces, lo que hacías anteriormente, deja de funcionar y tienes que utilizar otro tipo de estrategia. En este caso, generalmente son estrategias chartistas o estrategias no ortodoxas que tratan de explicar el mercado, pero igual es momentánea, no es que eso pasa todos los años, bueno, no es que pasa todos los meses, pasará una vez al año y dependerá de las noticias. El año pasado sucedió a mediados de octubre, noviembre aproximadamente, y se debió no al tema del Producto Interno Bruto ni tipo de interés, sino se debió a una de las quiebras de las wallets más grande en el tema de cripto. Se recordarán ustedes, ¿no? Creo que era FTX algo. Entonces, todo va a depender del contexto y la ruptura de correlaciones es algo que tienes que siempre verificar, ¿ok? Bien. No sé si hay otra duda o si no para continuar con el calendario. Ok, bien. Entonces, Producto Interno Bruto de Canadá, no hay problema, Diego. Igual, si hay dudas, inquietudes, escriban. Esta clase de fundamental es exclusivamente para eso. La clase técnica, de alguna forma, es un poco más sencilla porque solo se detecta puntos de entrada, salida, stop loss, take profit, pare de contar. Es como la matemática. Uno más uno es dos, se acabó. Compra, venta, stop loss, take profit. En cambio, la clase fundamental es a veces de razonamiento abstracto, porque hay cosas que sí hay que profundizar y que cambia según la situación. Entonces, en esta clase sí despapáyense. A ver, terminamos el Producto Interno Bruto de Canadá. Nuevamente, deberíamos seguir la misma lógica, ¿no? Ir a Trading Economics, dirigirnos al tema de Canadá, en este caso, y lanzar la perspectiva desde su dato del IPC, ¿ya? Está el dato de la inflación, lanzamos forecast y listo, tenemos, ¿no? Una perspectiva de 2,5% en lo que va del cuarto. El mismo ejercicio se hace para todo. Entonces, ¿qué nos dice? 2,5% en efecto. Entonces, aquí nosotros que tenemos un IPC subyacente, en este caso sería menor a lo esperado, pero se espera un dato mayor a lo esperado. Se hace exactamente lo mismo, básicamente para todos los datos macroeconómicos importantes, ojo, ¿no? Con eso no quiero decir que no sean importantes los otros datos. Sí son importantes, pero suelen ser fórmulas o componentes de, ¿ya? Por ejemplo, inicios de vivienda, sí es un dato importante, pero sí va a ser un componente de los permisos de construcción, ¿ya? Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta también, ¿no? Bueno, seguido a las 7:30, el mercado, independientemente de cómo se haya movido, va a quedarse quieto, creo yo, a partir de las 12 de mal día de mañana. El mediodía del día de mañana se va a quedar completamente estancado. Tal vez se mueva en sesión asiática. Y yo les digo tal vez porque como el día miércoles hay tipos de interés de Estados Unidos, eso se queda pero quietito, se pierde el volumen. Entonces, recomendación para operar el día de mañana. Bueno, primero, si tienes claro que los buenos horarios en los que puedes operar son 4 de la mañana hasta las 7, operes. Pero si es que dentro de tu actividad económica no puedes ejercer esos horarios de operación, no inviertas, ¿ya? ¿Por qué?
porque te puedes quedar tranquilamente atrapado en la operación y como va a perder volumen el mercado debido a los tipos de interés, te puedes quedar en stand-by, es decir, atrapado en la operación hasta el día miércoles que salgan tipos de interés y eso no es un buen negocio. Entonces, las únicas formas en las que yo les dijera inviertan es de 4 de la mañana y ojo, no hay instrumentos europeos, ¿no? Sino hay instrumentos americanos. Hasta las 7:30 que salen estas noticias, ¿ya? Después de esto, puede haber movimientos de mercado, pero también puede que no. De todas formas, lo que sí es seguro es que el mercado se va a estancar a partir de las 12. Casi que seguro. Históricamente ha pasado, casi nunca rompe esa regla de los tipos de interés, entonces lógicamente puede que llegue a pasar mañana. Bien, de todas formas, algo que sí podría, digamos, llegar a tener algo de movimiento son las divisas que no tienen relación con el dólar americano, por ejemplo, australiano versus neozelandés. Ya, entonces, ojo, no estoy hablando de australiano versus dólar, estoy hablando de australiano versus neozelandés. Como estas dos divisas no tienen correlación con el tipo de interés americano, puede existir algo de movimiento. Sin embargo, lo que hay que tomar en cuenta es que como son divisas menores, la comisión va a ser un poquito más costosa. Entonces, a tomar en cuenta eso, ¿sí? Aquí hay una pregunta. Dice, si opero en horario de Tokio, desde las 7 ya no me afectarían los fundamentales. 7 de la noche te refieres, ¿verdad, Andrés? Si operas a las 7 de la noche, no vas a tener volumen realmente. O sea, más allá de que no te afectan los fundamentales, no vas a tener volumen. Es decir, el mercado va a estar bien lineal. Sí, eso siempre sucede cuando hay noticias de tipos de interés. Por ejemplo, mira, día miércoles, ya vamos a verlo, pero solo de pasada, IPC, comparecencias de bancos centrales, proyecciones y aquí está, decisión de tipos de interés. El mercado generalmente, antes de tipos de interés, se queda quieto. ¿Por qué se queda quieto? Porque nadie sabe lo que va a pasar. Entonces, como nadie sabe lo que va a pasar, el mercado se estanca. Se queda así quietito, quietito, quietito. ¿Ya? Entonces, si tú ingresas a partir de las 7 vas a encontrar un mercado lineal, ¿ya? Un mercado donde puede subir como puede caer. Y si es que sube, caerá al mismo tiempo. Entonces, la recomendación sería no operar a partir de las 7. Si no hubiera tipos de interés, ahí estuvieras en lo correcto. ¿Por qué? Porque no hay noticias y como no hay noticias, sería un movimiento técnico. ¿Ya? Pero ahora no va a ser técnico, ahora va a ser fundamental porque todo el mundo está esperando la noticia. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, yo te recomendaría más bien no ingresar en ese horario. O sea, bueno, si quieres practicar en una cuenta demo, verlo por tu cuenta, está bien, pero para las personas que pues, nos siguen más tiempo acá, saben que nunca se mueve antes de tipos de interés, todo se estanca. A no ser que sea una divisa, como les digo, que no tenga una relación con el dólar. Neozelandés versus yen, por ejemplo, yen versus euro, ya puede existir algo de movimiento, pero de ahí si tiene movimiento contra el dólar, no se mueve. Las divisas principales no se mueven. Javier dice una pregunta, profe, ¿operamos en la cuenta demo que nos dieron o ya toca tener la cuenta real? De momento, sigan en la cuenta demo hasta que ustedes ya, pues, digamos que le cojan un poco el tino a esto para que ustedes puedan operar ya de manera conjunta con los análisis que tenemos. Sigan haciendo su diario de trading, también esa parte es importante, que vayan, las operaciones que ustedes hagan de forma independiente o en clase, vayan registrándolas, ¿sí? Porque ese registro, más allá de que sea un requisito o lo que sea, les va a servir para su cuenta real, ¿sí? Y les va a servir cuando ustedes ya quieran fondearse más adelante, porque ustedes van a saber los errores que cometen, ¿ok? Entonces no olviden que ahorita están ustedes en una especie de entrenamiento en donde van a operar, van a comprar, van a vender. ¿Ya? Y ustedes van a ver las falencias que tiene. Y muchas de las falencias no van a ser falencias técnicas, van a ser falencias, primero, académicas. Técnicas me refiero a falencias de precio, pero pueden ser falencias académicas. Por ejemplo, esto de operar a las 7 8 9 es una falencia académica. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta el calendario académico, el calendario económico, perdón. O puede ser una falencia psicológica. Entonces, algo que tú dices, no, ¿sabes qué? Yo quiero operar porque me emociona el tipo de interés. Ya, por ejemplo, eso es psicológico. Entonces, todas esas cosas tú deberías anotarlas antes de pasar a una cuenta real, ¿ya? Para que tú digas, perfecto, cuando ya logres dominarla, pasa a la cuenta real, a una de fondeo y va a ser muchísimo más sencillo, pues, profesionalizarte en este mundo. Bien, vamos, día miércoles ahora sí. Día más pesado de la semana. Este día, aquí sí yo les diría, no operen, por Dios que no operen. Ese día, si están acostumbrados a levantarse a las 4 y eso, ese día ni se levanten, descansen de lo lindo, porque va a ser un día pesadísimo, ¿sí? Yo les recomendaría no ingresar, ¿sí? Primero porque va a estar quieto.
Segundo, porque sí se va a mover, pero en horas específicas. ¿Y cuáles son esas horas? Las de las noticias. 1 de la mañana, datos del IPC de Reino Unido. ¿Quiere la perspectiva? Ya sabe, Trading Economics, van a la economía, en este caso de Reino Unido, y continúan los datos que hemos hecho, ¿vale? En este caso, vamos con el tipo de interés o datos del IPC. Inflación y forecast. Listo. Tenemos un aumento en todo el periodo. Perfecto. Tenemos una caída en el periodo. Pues mira, ¿qué dice? El IPC anual se espera un 7, está acá abajo, ¿no? 7,1%. La perspectiva del modelo econométrico te dice 5,8. Tienes entonces una perspectiva de 5,8%, o sea, una probabilidad de que se diluya el tipo de interés, algo muy probable, porque en el mundo ya ha estado sucediendo, ¿ya? Ahora, si tú, en este caso, ¿qué deberías hacer? Si va a perder el tipo de interés, ¿qué significa? Que se están cumpliendo los parámetros de inflación. Si se cumplen los parámetros de inflación, Reino Unido en teoría no debería aumentar su tipo de interés. Si no aumenta su tipo de interés, entonces la divisa pierde precio. Si pierde precio, significa que la libra esterlina debe caer, ¿ya? Si es que sale 5,8 o bueno, cualquier valor menor a 7,1 realmente, ¿ok? Si es que sale mayor a 7,1 sería la gran sorpresa, porque sobre todos los esfuerzos hay interés, hay inflación. Entonces, bueno, ahí creería que más bien la libra va a ser un movimiento explosivo a la alza. Sin embargo, la perspectiva yo creo que sí realmente va a ser una menor a lo esperado. Bien, en ese momento aquí, por ejemplo, sí va a haber volumen en esta hora, pero en la libra, no hay ningún otro instrumento. Y lo más probable es que se genere volatilidad. Después de eso, Alemania, dato del IPP, índice de precio del productor, por sí es un dato secundario y de un componente, es decir, de un país que forma la Unión Europea, no de la Unión Europea como tal, entonces no va a generar volatilidad. Después de eso, ustedes saben que a los europeos les encanta hablar, entonces pasaremos a discursos. Ningún discurso va a ser importante, salvo el de ta, 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 ta. No, ninguno realmente. Si hubiera salido aquí el discurso de Lagarde, que fue la presidenta del Banco Central de Europa, ese discurso movería el mercado. Pero todos esos discursos de acá no van a mover en absoluto. Solo van a ser discursos informativos, que al final son importantes, pero no van a generar volatilidad. ¿Ok? Entonces, aquí generalmente el mercado se podría estancar en el tema europeo, ¿sí? No habrá gran mayor movimiento. Después de eso, inventarios de crudo a las 9:30, el mercado va a estar completamente quieto, no se va a mosquear el crudo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo el mundo está esperando el tipo de interés. Y aquí tenemos, ¿no? Inventarios de crudo, proyecciones anuales, tipos de interés, etcétera. Y aquí, lo fuerte empieza a la 1. Aquí, señores. Señores y señoritas. Proyecciones económicas de la Reserva Federal, bueno, de los miembros de la FOMC. Bien, comunicado de la FOMC. Entonces, ahí básicamente es, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Sale Jeremy Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, y dice, miren, nosotros creemos que el tipo de interés debe subir me invento, ¿no? 6%. Entonces los mercados reaccionan ante ese dato, ¿ya? Y después de eso, dicen el comunicado. Dice, sí, pero este va a ser nuestro último aumento del tipo de interés. Entonces, los mercados deberían en este caso valorarse, pero no se valoran, caen. ¿Por qué? Porque como dicen que va a ser el último aumento, lo toman como una noticia negativa. Por eso es que es súper complicado invertir en tipos de interés y discursos, porque el dato te da una volatilidad y el discurso otra, que pueden ser tranquilamente contrarios o pueden ser iguales, no se sabe. Al final un discurso es un dato cuantitativo que uno puede medir. Entonces, eso es lo difícil de un tipo de interés, de este tipo de noticias. Después de esto, ahí sí que ya, tranquilidad, el mercado va a coger volatilidad. Yo les recomendaría más bien no invertir, ¿ya? No invertir hasta la sesión asiática. En la sesión asiática generalmente lo que sucede son dos cosas. La primera, ustedes se darán cuenta. Si es que vemos que el dólar se disparará con fuerza y se quedará estancado en la sesión americana. Y en la sesión asiática lo que hace es corregir. Listo. Es la primera opción. Y la segunda, si es que ven que el dólar sube y ven que esto se estanca en la sesión asiática, es decir, no cae, sino se estanca, significa que en la sesión europea esto vuelve a subir.
Ya, esas son las dos opciones que tenemos. Entonces, en cualquiera de los casos, si tú vendes en la sesión asiática, ganas o te quedas en comisiones. ¿Ok? Entonces, en ninguno de los casos, digamos así, vas a tener una pérdida grande, porque, insisto, o ganas porque se retrocede, o te quedas en comisiones y obviamente perderás únicamente la comisión, pero no estás perdiendo un precio entero. ¿Ya? Entonces, esa es como la estrategia que sí es un poco más recatada, ¿ya? No es tan agresiva, pero es bastante buena realmente, no van a perder, no van a perder, bueno, en el caso de que pierdan, perderán comisiones, que depende de tu volumen, pueden ser centavos. Entonces, esa es la parte importante de invertir, de no invertir en tipos de interés, de invertir en la sesión asiática. Aquí pues valdría la pena, así el comentario que nos decían antes, y si invertimos después de las 7 en la sesión de Tokio, aquí sí vale la pena. ¿Por qué? Porque ya no hay la noticia de tipo de interés. Entonces aquí sí se puede invertir bajo la tendencia. Andrés dice, perdón si molesto, ese horario de 4 a 7 m sí es bueno, no sabía que se puede operar esas horas. El horario se puede operar de lunes, más bien de domingo a las 6 hasta viernes a las 6. Ya, ahí se puede operar. ¿Ya? Entonces, claro, tú puedes escribir al grupo sin ningún problema. En este caso, pues, no, ese no es el problema es que te contesten, ¿no? Entonces, no hay problema, o sea, tú escribe, de eso se trata, que nos apoyemos en ese caso, ¿no? Y sí son horarios buenos, o sea, el horario de 4 a 7 es el horario de pre-market americano, ese solapamiento de Londres y Estados Unidos, generalmente es bueno. ¿Por qué? Porque es técnico y a veces se mueve por noticias, pero muchas de las veces es técnico, pero líquido. Quiere decir que vas a encontrar figuras que se mueven rápido y van a ser netamente técnicas. Ahora bien, ¿eso va al 100%? No, porque, por ejemplo, el día miércoles en la mañana no va a ser bueno porque hay poco volumen, ¿ya? Pero eso no es que suceda todos los días, ¿no? Bien, después de esto, noticias americanas, perdón, noticias asiáticas, Producto Interno Bruto de Nueva Zelanda, obviamente va a afectar al dólar neozelandés. Esto va a tener correlación directa con el australiano, pero no con el oro. Muy, muy atentos, ¿no? Porque ya saben, ¿no? A veces cuando hay correlación directa es australiano y le termina afectando al oro. Ya, pero aquí no. Aquí únicamente va a haber correlación directa entre neozelandés y dólar australiano, más no el oro, no se lo va a llevar. Entonces aquí, por eso les digo que es muy probable que esta semana se pierdan todas las correlaciones porque hay datos muy importantes de todos los lados. Bien, después de esto, nueva comparecencia y el mercado va a ser netamente técnico. Entonces, como ven, después de la noticia fuerte va a ser netamente técnico, es decir, a partir de las 6, yo dijera que vale la pena invertir, vale la pena comprar o vender dependiendo de hacia dónde vaya la curva de precio y dejar eso en swing, al menos hasta la medianoche, 2 de la mañana, bueno, tipo scalping, 2 de la mañana, incluso dependerá de las noticias del jueves, pero sería un buen punto de entrada. Día jueves, decisión de tipos de interés del franco suizo. Si sigues al franco suizo, la misma metodología que en el dólar americano. No invertir en ese horario porque puede ser complicado. Bien, si no inviertes en esa divisa, pues en ese sentido, pues no importa, pues igual es muy temprano como para operar en ese momento. Después de eso, aquí viene Banco Central de Europa y, perdón, de Reino Unido y tenemos decisión de tipos de interés. ¿Ya? Ellos sí tienen la perspectiva de subir y aquí sí hay una alta probabilidad de que suban porque, pues, la región vecina, que es toda la Unión Europea, ya subió el tipo de interés. ¿Por qué no debería subir la Unión Europea? Entonces, es muy probable que sí suba acá. ¿Ya? Aquí, digamos que lo difícil va a ser que el mercado gire hacia un lado porque como ya subió la Unión Europea y los datos del IPC ya salieron el día miércoles, probablemente a las 6 de la mañana acá el mercado ya esté descontado. De todas formas, hay que vigilar el precio y más que vigilar, no ingresar, solo vigilarlo para ver hacia dónde termina yéndose. Como les había dicho, después de una decisión de tipo de interés que tenemos, actas de la política monetaria de un banco central. ¿Qué significa? Que en ese sentido te dicen, mira, yo voy a subir en este caso el tipo de interés por esas razones. O también te dicen, es la última vez que voy a subir, o te da la perspectiva de que voy a volver a subir otra vez en el año. O sea, generalmente así van los discursos. Bien, entonces, como no se sabe con exactitud, lo mejor es no invertir, porque pueden ser, digamos que noticias iguales o noticias contrarias. Bien, después de eso, el mercado va a estar completamente quieto al día jueves. El día jueves, dependiendo del discurso. Verán, ese dato generalmente es un dato camuflaje, ya las nuevas peticiones de subsidio de desempleo. Si el discurso va muy apalancado al empleo,
Entonces, el dato va a generar volatilidad. Si el discurso no es apalancado al empleo, entonces no genera volatilidad. Entonces, este dato de aquí dependerá de lo que diga la Reserva Federal el día miércoles, ¿ya? Si la Reserva Federal el día miércoles habla sobre el empleo, que seguramente lo va a hacer, porque en todos los discursos lo han estado nombrando, y da alguna pista, este dato de aquí va a generar mucha volatilidad el jueves. Entonces, todo va a depender del discurso y de todas formas hay que mantenerse alejado porque es el primer dato después de un gran discurso. Hay que tenerle con cuidado. Después del mercado, después de ese dato se va a estancar hasta la sesión que empezará a las 9:30. Pero antes de eso tenemos ventas de viviendas de segunda mano, que básicamente es un dato que aporta el Producto Interno Bruto. La explicación es exactamente la misma que los permisos de construcción, solo que en este caso, pues como dice la palabra, estamos en ventas de viviendas de segunda mano, de segunda, en este caso usadas, por decirlo así, que al final pues terminan aportando. Y después, comparecencia de Lagarde. Ya, esta comparecencia de aquí sí es lo importante. Lagarde, la presidenta del Banco Central de Europa, nos mencionará cómo han sido las perspectivas económicas desde su punto de vista. ¿Ya? ¿Qué implica eso básicamente? Que el mercado como tal ya reaccione, ojo, en específico en el euro, a este discurso. También, vuelvo y repito, existe la probabilidad de que no diga absolutamente nada, pero ¿cómo saberlo? Lo mejor es no invertir en ese momento, en el euro. Bien, entonces como pueden ver, y vuelvo, insisto, solo el día lunes, es decir, el día de hoy, era muy tranquilito. Los demás días son días pesados. Bien, después de eso, de esto, el mercado va a moverse técnicamente, bien, con puntos a la alza o a la baja, dependerá de cómo reaccionar ante las noticias. Y tenemos nuevamente movimientos en Asia. ¿Cómo se va a mover? Con el índice de confianza desde Nueva Zelanda, la balanza comercial, como vuelvo y repito, datos importantísimos para el comercio exterior, pero para datos de inversiones al menos de nuestro tipo, nos sirve. Y después tenemos datos del IPC, bueno, datos de Japón, IPC, PMI y datos de la política de decisión monetaria. Bueno, Japón ya lleva con este interés varios años, realmente no ha hecho absolutamente nada por cambiar su tipo de interés, entonces dudo mucho que cambie este movimiento. De todas formas, por precaución, no invertir en yenes, por precaución. Bien, vayan a salir con alguna sorpresa. Pero los últimos datos nos han arrojado que la inflación se ha mantenido, digámoslo así, no se ha disparado tanto como en otros países. El PMI o la industria igual se ha achicado como en todos los países y el tipo de interés se mantiene de forma negativa. Entonces, dudo mucho que el discurso salga de este dato, pero si es que llega a salir, hay que tenerle cuidado y ahí sí hay que analizarlo. De todas formas, yo recomiendo no invertir en yenes en mercado asiático, pero tranquilamente puedes invertir en oro, por ejemplo, o en australiano, puede ser un buen punto. Bien, o incluso en euro, verán. Últimamente veo que el euro se está moviendo bien en mercado asiático. Después de esto, el día viernes, que también va a ser un día pesado, de la mañana que tenemos, ventas minoristas subyacente con la libra esterlina, como ustedes pueden darse cuenta, Producto Interno Bruto de España, de Francia, de Alemania, que con por sí mismo, perdón, Producto Interno Bruto solo de España, y después PMIs, que por sí mismo, como les acabo de mencionar, son componentes de la Unión Europea. ¿Qué significa ser componentes? Que son datos parciales. A ti lo que te interesa siempre van a ser los datos totales. Y el dato total se va a dar a las 3 de la mañana, el PMI de manufactura de la zona europea. ¿Qué implica básicamente? Que existirá ciertos ejes donde el mercado puede llegar a subir o caer. Entonces va a haber volatilidad. Después de eso, PMI nuevamente en este caso, Reino Unido, ventas minoristas de Canadá y PMI manufacturero de Estados Unidos. Como pueden ver, este viernes iba a estar pesado. Generalmente los anteriores viernes no han estado muy volátiles, pero ese de aquí va a estar fuertecito, ¿ya? Yo les recomendaría no operar, pero si quieren operar, arriesgarse en mercado, en el solapamiento americano, es decir, en instrumentos que van contra el dólar, a favor del dólar, les dijera igual, horario de 4 a 7:30. Sería un buen horario. Pero de ahí, si es que se va, o sea, ven que se está moviendo contrariamente o no está generando el precio que ustedes quieren, sálganse. ¿Por qué? Porque los datos del PMI generalmente sí mueven mucho el mercado. Entonces, aquí se va a mover mucho el mercado y después de que se mueva muchísimo con estos datos, es que el mercado se va a enrangar hasta el día domingo. Ahí tenemos, como siempre, las posiciones netas especulativas.
que son nada más ni nada menos que ajustes contables y no generan mayor volatilidad en el precio. En síntesis, va a ser una semana muy pesada, la semana más pesada del mes realmente. El único día libre va a ser el día de hoy. Y de ahí tratar de invertir de 4 de la mañana a 7, como les di el consejo, a excepción del día miércoles, donde yo sugiero no invertir, más bien descansar, porque va a haber muy poco volumen antes de la noticia y la noticia pues va a ser una sorpresa. De que va a ser una sorpresa, va a ser una sorpresa, aunque no sabemos de qué tipo, pero va a generar movimientos. Bien, y con eso terminaríamos, en este caso, la revisión fundamental de este instrumento. Por favor, dudas, inquietudes. Profe, Ujú. buenas noches. Una pregunta. Esto, bueno, va más relacionado con el asunto de la economía de Estados Unidos, ¿no? Que a pesar de cómo ha venido atravesando el tema económico, ¿cómo es posible que el dólar se siga o fortaleciendo? Porque ha venido cayendo, ¿no? El euro. La semana pasada se suponía que el euro se preveía, ¿no? Que el euro iba a subir. Y total fue lo contrario, ¿no? Que inclusive hasta las noticias, pues, que hubieron la semana pasada, el dólar seguía fortalecido. ¿A qué se debe eso? A la pérdida de correlaciones. O sea, esta semana que pasó lo del tipo de interés, todo se rompió. En específico el viernes. El viernes se perdió la correlación y lo que para nosotros, a la lógica que nosotros estamos persiguiendo de que debe haber un aumento en el euro y no en el dólar, y fue lo contrario, fue porque justamente se rompió la correlación. Y además de eso, el hecho de que la Unión Europea haya aumentado el tipo de interés rompe por completo el esquema de que Estados Unidos también mantenga su tipo de interés. Entonces, lo más probable es que el mercado lo recibió como que si la Unión Europea aumenta el tipo de interés, Estados Unidos va a aumentar el tipo de interés. Entonces, me valoro como dólar, me hago entender. Por eso es que sucedió eso. Entonces, aquí hay dos ejes importantes. Se rompieron las correlaciones y el mercado quiere que se aumente el tipo de interés porque la Unión Europea así lo hizo. Ya, entiendo. Ujú. Ya, profe, muchas gracias. Sí, pero ojo, ¿no? Esto es que estamos ahorita contrarios. La semana pasada el discurso era bastante sencillo. No tenían que aumentar el tipo de interés, tenían que estancarse porque la economía mundial estaba apuntando a eso, pero Europa realmente cambió todo el escenario. Entonces ahora todo el mundo está esperando que se aumente, pero igual no es seguro. Por eso es que la noticia del miércoles es tan importante porque por fin nos va a sacar en tela de duda todo, ¿ya? ¿Alguna otra duda? Perfecto. Sí, no. Yo tengo una consulta. Mira, Eh, no estoy tan enterado del tema, pero según lo que he visto, Me están preguntando, es que se escucha bastante, perdón, eh, perdón, perdón que le corte a la persona que está hablando. Lo que pasa es que se escucha como muy, no sé cómo decir, no se escucha bien. Ajá. ¿ahí me escucha? Eso, ahí sí te escucho bien. Ya, ¿cómo la dicen? Buenas noches. Mira, no estoy tan enterado sobre el tema, pero he escuchado que quieren desdolarizar el dólar. Bueno, perdón, aquí en Ecuador. Lo que quieren es poner el Ecuador, si no estoy mal. ¿Cómo afectaría la economía nacional en sí? ¿Sería algo bueno o algo positivo o algo negativo? Bueno, en el tema local, verás, más allá de los efectos a largo plazo que se pueden llegar a tener, porque todo cambio en sí tiene cosas buenas, tiene cosas malas, ¿ya? El problema es el corto plazo. Es decir, al no existir, tú puedes desdolarizarlo, volver a dolarizarlo como tú quieras, pero si tú no tienes un plan emergente, no tienes, eh, digamos que las personas, los comerciantes, nosotros mismos, no estamos, digamos que al tanto de, o no tenemos, digamos, todo el mundo un nivel de educación igual, va a ser un torbellino, ¿ya? Va a ser muy parecido a lo que pasó en el año 2000 cuando dolarizaron y se perdieron muchísimos ahorros, los fondos de inversión se llevaron la plata, personas perdieron el dinero, muy parecido, ya muy parecido.
Y también no olvidemos que, como les vuelvo, insisto, este tipo de cambios, más allá de largo plazo, porque puede ser bueno como puede ser malo, o sea, esa no es la discusión. La discusión es cómo lo implementas, ¿ya? Si tú lo implementas de una forma ordenada, una forma en la que todo el mundo se prepare para, como la economía japonesa es así. Generalmente los japoneses, ellos compran las cosas planificando según la inflación. Y aquí en el Ecuador no hacen eso. Y aquí en el Ecuador muy pocos saben qué es el IPC. ¿Ya? Entonces, más allá de los efectos económicos, lo que hay que ver es la volatilidad de corto plazo. Y no creo que sea realmente positivo, ¿sí? Entonces, no sé qué llega a suceder realmente. Créeme que esto ya es algo que ya se ha venido sucediendo hace mucho tiempo. Se ha venido hablando de que sí que se va a desdolarizar, que compren oro, que compren plata. A veces son chismes, yo lo suelo llamar así. No, no son más allá de eso. Son chismes porque al final no se sabe con exactitud qué puede llegar a suceder. Las personas que tienen esa información en este caso, pues sí, es en este caso la Junta de Política Monetaria del país, donde hay representantes de la banca, representantes del gobierno, y ellos francamente son las personas que deciden lo que sucede en el país, porque más allá del poder legislativo que puede tener una u otra persona, como el presidente y los asambleístas, los que realmente mandan es esa Junta Monetaria. Ahí hay esferas y hay información realmente de lo que puede llegar a pasar. Pero mientras no suceda, o digamos que algo oficial, yo lo trato así, o sea, como rumores que no se sabe con exactitud. Ahora bien, ¿cuál es la alternativa detrás de esto? Siempre va a ser la alternativa a invertir en instrumentos no apegados al sistema. Antes no existían. Antes lo único que podías tú invertir era como en acciones, fondos de reserva, bonos, etcétera. Pero ahora por ejemplo, tenemos bitcoins, donde tranquilamente pues, pueden estar tus ahorros de alguna forma más seguros en el caso de que esto podría llegar a concretarse. Sería básicamente eso. Ya listo, muchas gracias. Mira, también creo que no sé si no sé mucho pasó sobre el tema de que el candidato, bueno, no me gusta meterme mucho en política, pero decían que querían así poner a los cripto aquí en Ecuador más que todo, que, que también en qué afectaría en ese caso. ¿Sería algo bueno, algo negativo? Todo depende, verás. El tema de las monedas digitales, eso no es nuevo. En el mismo gobierno de Rafael Correa ya existió el tema del dinero digital, pero no hubo una práctica. Pero el dinero digital es válido aquí en el país, ¿ya? Pero no hubo una práctica como tal de la ciudadanía y después salió el gobierno de Rafael Correa y se estableció el dólar americano, ¿ya? Mira, no importa realmente el tipo de cambio que tú puedes llegar a tener. Lo que importa es la administración financiera. Tú puedes administrar dólares americanos y te puede ir bien como te puede ir mal, ¿ya? Tú puedes tener el sucre como teníamos antes y te puede ir bien o te puede ir mal. Tú puedes adoptar ahora Bitcoin como lo usa El Salvador y te puede ir bien o te puede ir mal. ¿De qué va a depender? De cómo el gobernante o cómo el Banco Central administra sus recursos financieros, ¿ya? Porque ahora existe, bueno, no es de ahora, insisto que este rumor ya es de muchos años, el tema de que quieren digitalizar la moneda y a las personas les da miedo eso. Primero, es un ente psicológico, o sea, a todo el mundo le da miedo a las cosas nuevas, primero. Segundo, es que no existe al menos en Ecuador, históricamente no existe una responsabilidad de un banco central que administre bien los recursos económicos financieros. Es decir, ¿cómo sabemos? Por eso es que no quieren desdolarizar realmente. Ese es el discurso contra la izquierda que en teoría quiere hacer eso. No quieren darles el poder porque no quieren quitarse la moneda o el tipo de cambio actual que tenemos porque ellos temen que suceda lo que sucedió en Venezuela. Básicamente que se imprima mucho dinero, que se emita mucho dinero para que se infle más la economía con tal de pagar el gasto público. Ya, ese es el discurso. Entonces, de alguna forma, no depende de la divisa como tal que tú puedas manejar, ¿ya? Depende de la administración que le den a la divisa. Entonces, eso uno tiene que fijarse. ¿Cómo administran los recursos de la divisa? Ya sea cripto, ya sea ente financiero, lo que sea. Eso sucede. Hay un impacto con el tema de las BRICS. A nosotros no. El impacto del tema de las BRICS es un impacto en primera instancia a largo plazo, ¿ya? Primero porque es un órgano que ya ha existido hace mucho tiempo, ¿ok? Pero es un órgano, como dice hablar, emergente,
decir, está emergiendo, aún no ha logrado como tal, ha logrado hitos importantes, sí, pero aún no ha logrado destronar, en este caso a Estados Unidos, que es el objetivo, ¿ya? Este gran paso que dieron de incluir a nuevos países es bastante bueno, pero bueno, o sea, van a meter a Argentina u otro tipo de países que están más inflados que nosotros en economía sin bloqueo. Entonces, no sé dónde llegar a parar, pero yo creo que esto es más un tema político. O sea, ahorita el tablero mundial, si hablamos en temas ya un poco más políticos, se está dividiendo, pero digamos que bien a rajatabla, en dos ideologías. Realmente una ideología pegada a Estados Unidos, no, y no estoy hablando de capitalismo, socialismo, no, no. Estoy hablando de una ideología más económica, social, apegada a Estados Unidos, y otra economía más apegada, en este caso, a China. Entonces, más allá de el estigmatismo que quieras poner, que uno es comunista, y eso, yo la verdad no creo mucho en eso, yo creo que todos los países son comunistas en su mayoría, y China es uno de los perdón, todos son capitalistas en su mayoría, y China en específico es uno de los más capitalistas del mundo. O sea, imagínate, lo que tiene es un capitalismo controlado. Si la mitad de todas las empresas, la mitad de sus acciones pertenecen al Estado, pero producen a nivel mundial todo. Entonces, eso no es socialismo, no es comunismo, eso es capitalismo salvaje y controlado. Pero bueno, más allá de cualquier cosa, todos esos efectos son a largo plazo, ¿ya? Y generalmente, este tipo de cambios son cambios pero que se viven de a poco, ¿ya? Y no los vamos a sentir, al menos en los mercados, nosotros como volatilidad no los vamos a sentir, porque eso se siente cuando ya existe un fenómeno fuerte como una quiebra. Por eso es que este año les daba miedo la quiebra bancaria, porque ese sí hubiera sido un fenómeno, un cisne negro que hubiera explosionado directamente al dólar americano, pero no sucedió. Entonces, eso es no lo único que tiene que vigilarse. Más allá de las BRICS o de lo que China pueda llegar a ser a nivel ideológico, lo que importa aquí es cómo te afecta en el tema de volatilidad en el mercado. Ahora, si estás pensando como empresario y todo eso, tienes que ver el tema de comercio exterior. Indudablemente, ese es un tema que hay que tratar. Tienes que globalizarte más. Hace una semana di una conferencia justamente de que las empresas ecuatorianas deberían crecer, pero no crecer aumentando precios, sino aumentando valor y tratando de exportar servicios y productos al extranjero para que regresen o vengan más divisas. Pero bueno, ya esa es harina de otro costal. Bueno, inversionistas, les dejo, que hoy sí que nos hemos pasado un poquito más de tiempo, pero estuvo interesante, ¿no? Eh, Cuídense mucho, estamos hablando y mucha atención, por favor, a los instrumentos. Nos vemos, chau. Gracias, profe. Angélica.